Cuando hablábamos de la primera ley de la termodinámica, nos referíamos a la energía y a su conservación. La segunda ley de la termodinámica, objeto de estudio de este trabajo, nos lleva a definir una nueva propiedad, la entropía. Ingeniera Roxana Fernández, compañeros, tengan todos ustedes un buen día. Soy María Fernanda Calvo Guamán, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, y el día de hoy, mediante esta pequeña exposición, les presentaré mi trabajo semestral sobre la entropía y la segunda ley de la termodinámica, del curso de Física General 2. Como sabemos, para que un proceso sea real, debe cumplir con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Los procesos van en cierta dirección. El calor siempre se transmite del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, no al sentido contrario. Puedo citar como ejemplo una taza que contiene chocolate caliente en una habitación fría. La taza, por ser el cuerpo más caliente, transmitirá este calor a la habitación. La primera ley niega la posibilidad de crear o destruir energía. La segunda limita la disponibilidad de energía y las formas en que puede convertirse. Si nos damos cuenta, ambas leyes son independientes. Ahora, teniendo en cuenta estos saberes previos, les hablaré ya sobre la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica no tiene una definición exacta, pero existen dos definiciones clásicas que explican su aplicación. Aunque no lo crean, estas guardan mucha relación entre sí. Como primer enunciado tenemos el enunciado de Kelvin y Planck, llamado también enunciado de la segunda ley de la máquina. Para entenderlo debemos tener en cuenta el significado de máquina térmica. Estos son dispositivos cuyo objeto es convertir la energía térmica en trabajo. Este enunciado explica que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100% y que sí es posible la transformación de calor en trabajo cuando el estado final sea distinto al estado inicial. Por ejemplo, en la expansión isoterma de un gas, todo el calor que entra se transforma íntegramente en trabajo, pero al final el volumen del gas es diferente al volumen inicial. Aquí tenemos el esquema de una máquina térmica. Tenemos en la parte superior el depósito de alta temperatura y en la parte inferior tenemos el depósito de más baja temperatura. Asimismo, se encuentran señalados los calores de entrada y salida como el trabajo neto o de salida. Ese trabajo neto se halla mediante la diferencia del calor de entrada y el calor de salida. El desempeño o eficiencia de la máquina térmica es la relación entre el trabajo neto y el calor de entrada. Su fórmula vendría a ser la siguiente. Eficiencia térmica sería igual al trabajo neto entre el calor de entrada o lo que es lo mismo, 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. La segunda definición es el enunciado de Clausius, llamado también enunciado de la segunda ley del refrigerador. Este nos explica que para enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente es necesario de un trabajo adicional. Por ejemplo, para que un refrigerador funcione es necesario conectarlo al tomacorriente, es decir, que se le entregue energía. Y en este caso, el sentido de transferencia de calor se da de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura. Aquí podemos apreciar el esquema del refrigerador. Podemos observar en la parte superior el depósito de alta temperatura y en la parte inferior el depósito de más baja temperatura. Asimismo se encuentran señalados los calores de entrada, de salida, pero a diferencia de una máquina térmica, el calor de entrada será proporcionado por el depósito de baja temperatura. Mediante la diferencia entre el calor de salida y el calor de entrada podemos hallar el trabajo neto o de entrada. Para los refrigeradores no hallamos una eficiencia, sino un coeficiente de rendimiento, y esta es la relación entre el calor de entrada y el trabajo neto de entrada. Tenemos la siguiente fórmula: coeficiente de rendimiento de refrigeradores será igual al calor de entrada sobre el trabajo neto o de entrada, o lo que es lo mismo, calor de entrada entre el calor de salida menos el calor de entrada, o dicho de otra forma, 1 sobre la división del calor de salida entre el calor de entrada menos 1. Una variación en el tema de refrigeradores es la bomba de calor. La bomba de calor es empleada para calentar edificios al enfriar el aire exterior. La bomba toma calor de un espacio frío y lo transfiere a otro más caliente
gracias a un trabajo aportado desde el exterior, es decir, funciona como un refrigerador al revés. Los serpentines del evaporador están afuera, donde toman calor del aire frío, y los del condensador están adentro, donde ceden calor al aire más caliente. Aquí podemos apreciar el esquema de una bomba de calor y nos damos cuenta que es similar al esquema del refrigerador. En la parte superior se encuentra un espacio calentado tibio y en la parte inferior encontramos un ambiente frío. Se señala también los calores de entrada y el calor de salida. Recordamos que mediante la diferencia del calor de salida y entrada podemos hallar el trabajo neto de entrada. Hallamos el coeficiente de rendimiento, en este caso, para una bomba de calor. Esta es la relación entre el calor de entrada y el trabajo neto de entrada, o lo que es lo mismo, el calor de entrada entre la diferencia del calor de salida y el calor de entrada. El coeficiente de rendimiento de bomba de calor podemos hallarlo también si conocemos el coeficiente de rendimiento del refrigerador y le añadimos una unidad. Para demostrar lo que hemos aprendido hasta el momento sobre este tema, les presento dos situaciones problemáticas para poder ver la aplicación de los conceptos. Este primer problema trata sobre una máquina térmica, en este caso sobre un motor de gasolina de un camión. Nos proporcionan datos sobre el calor de entrada y el trabajo neto. Lo que nos piden hallar es: en el apartado A nos piden hallar la eficiencia. Esta podemos hallarla por la fórmula mencionada en las diapositivas anteriores. Entonces obtendríamos un valor de 0.20, lo que es lo mismo 20% de eficiencia térmica. En el apartado B nos piden el calor de salida del motor. Este podemos hallarlo con la ecuación del trabajo neto despejando la variable. En este caso sería la variable el calor de salida. En este caso obtenemos menos 8000 joules. Este signo negativo quiere decir que esta cantidad de calor está saliendo del motor. Para el apartado C debemos hallar la potencia de salida, que no es otra cosa que la rapidez a la cual se realiza un trabajo. Y esto viene dado por el trabajo por ciclo multiplicado por el número de ciclos por segundo, lo que nos resulta 67 caballos de fuerza. En el apartado D debemos calcular la masa de gasolina quemada en cada ciclo. Esto nos da 0.20 gramos. Y finalmente en el apartado E tenemos que hallar la masa de gasolina en 1 hora y 1 segundo, lo que nos quedaría 18 kilogramos por hora y 5 gramos por segundo respectivamente. Para estas dos pequeñas preguntas en el apartado E, debemos trabajar solo con las unidades y así hemos obtenido los valores mencionados. Para este segundo problema, ya nos mencionan que se trata de un refrigerador y nos proporcionan también datos que nos servirán para resolver los dos apartados que nos pide el ejercicio. En el apartado A nos piden hallar el coeficiente de rendimiento del refrigerador y en el apartado B el calor de salida del refrigerador. Para ambas soluciones debemos reemplazar la información que nos brinda el problema con las fórmulas que les he proporcionado en las diapositivas anteriores. Para el apartado A nos resulta 3 kilojoules y el apartado B nos resulta 480 kilojoules por minuto. Ahora voy a hablarles sobre la entropía. La entropía es una medida cuantitativa del desorden. La adición de calor a un cuerpo aumenta su desorden porque aumentan las velocidades moleculares medias y por ello la aleatoriedad del movimiento molecular. La entropía se representa con la letra S. Vamos a ver ahora la entropía en procesos reversibles. Lo que hacemos es representar el proceso como una serie de pasos reversibles infinitesimales. Durante un paso se agrega una cantidad infinitesimal de calor diferencial de Q al sistema de temperatura absoluta T. Luego integramos los cocientes diferencial de Q entre T para todo el proceso. Por eso obtenemos esta integral, cuyos límites de integración son los estados inicial y final de un diferencial de Q entre la temperatura T. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nos piden hallar el cambio de entropía de una masa de agua. Lo que debemos hacer en este caso es simplemente aplicar la fórmula de la variación de entropía desde un estado inicial hacia un estado final. Entonces, resolviendo la integral,
y reemplazando los datos podemos obtener que el cambio de entropía va a ser igual a 1.31 por 10 al cubo joules por Kelvin. En el caso de la entropía en procesos irreversibles, esto implica un aumento de entropía. A diferencia de la energía, la entropía no se conserva. La entropía de un sistema aislado puede cambiar, pero no disminuir. La expansión libre de un gas, por ejemplo, es un proceso irreversible en un sistema aislado en el que existe aumento de entropía. Aquí tenemos un ejemplo en el que nos piden calcular el cambio total de entropía. Entonces vamos a suponer que es un proceso reversible para poder calcularlo. El cambio total de entropía será la suma del cambio de entropía del agua fría sumada con el cambio de entropía del agua caliente. Entonces, aplicando la fórmula dada anteriormente, obtenemos que el cambio de entropía del agua caliente será de menos 603 joules por Kelvin. Asimismo, el cambio de entropía para el agua fría será de 705 joules por Kelvin. Sumando ambos valores, nos sale el cambio de entropía total, que sería de 102 joules por Kelvin. Finalmente, estableciendo una relación entre la entropía y la segunda ley de la termodinámica, podemos decir que la segunda ley de la termodinámica puede ser reformulada en términos de entropía y ser equivalente a los enunciados de máquina térmica y refrigerador. Muchas gracias.